Bueno, acá estamos con mi amigo, colega, amigo, hermano, Hermago, también me gusta esa, Baltasar Cruz Wilde, el vínculo que tenemos de largo plazo. Vamos a jugar a la entrevista testimonio en este ciclo que estoy, nada, ya hace rato impulsando con personas que he acompañado y hemos co-creado proyectos, como en el caso de él. Con vos es un universo más complejo porque, bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Balta es psicólogo integral, le metió mucho a la investigación de la ecopsicología, que me parece crucial en estos tiempos que estamos viviendo, de mucha crisis global en relación a cómo nos vinculamos con el entorno, los recursos, la explotación, el extractivismo y cómo todo eso afecta a nuestros cuerpos. Me parece, por lo poquito que investigué de ecopsicología, me pareció que tenía mucho sentido, que es como, bueno, ¿cuál es la función de la terapia, no? Si hacernos funcionales al sistema este perverso en el que vivimos o darnos una cierta libertad, una conexión psicoespiritual, y también con los vínculos, con la red afectiva, con el entorno. eh, y bueno, también tenés mucho la investigación de la red, ¿no? Del nomadismo digital, de moverte. Balta está en misiones y de crear comunidad. Como que algo muy de. Me viene Caruti también, ¿no? Que lo tenemos en común, astrólogo, antropólogo, que habla de que los problemas hoy comunes los tenemos que resolver de forma vincular y colectiva. Y bueno, tiene su proyecto Ecología Vincular, ya hace varios años. Y bueno, tenemos una historia ahí para ir dándote la palabra de largo plazo. Empezamos a laburar, nos descubrimos por Instagram en el 2020-2021 y tuvimos una llamada y resulta que lo empecé a acompañar por un año entero. Y después creamos un proyecto que es ser psicólogo para cubrir los baches que nos dejó la academia y la facultad. Y después tuvimos un grupo de investigación entre psicólogos y bueno, ahora compartimos otras cuestiones. Me gustaría empezar desde el presente para atrás. O sea, si querés presentarte como vos te nombrás hoy con tus roles y lo que quieras y cuentes un poquito en qué andás hoy, que es lo que más me parece interesante. Buenísimo, bueno, gracias primero por la invitación y muy contento de estar acá. Todo nuestro recorrido vincular en distintos formatos. Me encanta estar acá en este espacio. Em, yo me ubico como en tres, podría decir, oficios. Uno es ser un terapeuta psicoespiritual, donde tengo una base de licenciatura en psicología y donde luego han ido confluyendo en ese espacio de terapia un montón de, de marcos conceptuales y de teorías, de la astrología hasta las prácticas somáticas, hasta la ecopsicología, el vínculo con la naturaleza, el chamanismo con las medicinas de la tierra y todo lo simbólico, eh, el trabajo con la psicología, además del psicoanálisis freudiano, pero también junguiano, el psicoanálisis relacional, bueno, no sé, como un montón, a veces complejo nombrar todo, eh, pero más bien todo lo que yo he ido caminando y aprendiendo al servicio del dispositivo terapéutico. Y después también me considero un diseñador y facilitador de experiencias, sobre todo experiencias de conexión con la naturaleza, eh, creando espacios seguros y intencionados para conectar con uno mismo, con los otros y con la naturaleza, ¿no? En un mismo dispositivo que también promueve la salud y la evolución de la conciencia. Y después otro camino que fui tomando es el de trabajar con organizaciones y comunidades, ¿no? Como consultor organizacional, ya observando que del malestar gran parte del malestar que vivimos como sociedad tiene que ver con la dificultad para organizarnos, Mm. para, para co-crear, para tomar decisiones participativas. Tiene mucho que ver con salir del modelo de autoridad patriarcal y responsabilizarnos de nuestro poder creativo. Y en eso empieza, bueno, es a ver cómo creamos sistemas en los cuales que sean saludables,
¿no? Sistemas vivos y bueno, tiene toda una serie de complejidades. Más para mí el camino comunitario es fundamental en la evolución de la conciencia, en la emancipación del ser humano de- del aislamiento Mm. y de lo que quizá el capitalismo hace con nosotros. No porque no critico del todo el capitalismo, creo que es funcional en muchas cosas, más es necesario recuperar hábitos comunitarios y recrearlos también, ¿no? En esta era. Me vienen dos Em, preguntas para aterrizarlo más sí, con cuestiones que sé que le estás dedicando tiempo, energía, de esto que estás nombrando. Una es el proyecto en el que estás. Creo que eso podrías como conversar un poco de eso, de en dónde estás viviendo, cómo fue crear eso, las oportunidades, la grupalidad, que nos expliques un poco cómo es el proyecto de la espiral. Y también, si querés, digo que esto es algo que también hay muchas personas que aspiramos a. Yo todavía no lo hice, sí, mentira, hice dos retiros en el 2021, pero hace mucho que no hago, que hiciste tu retiro de ecología vincular. Quiero tirar ahí, conectarlo un poco, no, no demasiado, pero sí que ese proyecto lo tenías desde el principio que empezamos a laburar, que te quería acompañar sí, y para mí, viste que es flashero también cuando uno acompaña a alguien que después se despliega tanto a un nivel que decís, che, no puedo creer a dónde llegó esto, o sea, lo llevaste a un lugar que yo lo veía igual, la semilla se la veía, pero bueno, una vez que ya empezar a sentirlo manifestado, no lo vi porque no fui allá, pero lo sigo por las redes sociales, lo que vas compartiendo es increíble, o sea, es hermoso y sobre todo no como solo tirarte flores qué hermoso lo que hiciste vos, sino también esto que traes de lo comunitario, lo vincular los sistemas, ¿no? Que puedes compartir esos dos puntos, del proyecto Espiral y de tus sí. retiros, los retiros que Bueno, facilitaste. como vos contabas antes un poco esto del nomadismo, ¿no? Y vivir viajando, yo viví durante 7 años en movimiento y el año pasado, viviendo en México, tomé la decisión de volver a Argentina con la intención de enraizar. O sea, después de todo ese ciclo de 7 años, un septenio, necesité para mi propia evolución enraizar en un territorio. Creo que es algo importante también en este momento donde quizá muchos, eh, hay cierta reactividad al enraizar. Mm, Y me parece mm. que en un punto de la vida esto puede ser enraizar en un territorio, enraizar en un proyecto, enraizar en ciertos vínculos, en la familia, no sé cómo puede ser. Eh, y la espiral es un proyecto hermoso, una reserva natural, es un centro ceremonial, espiritual y una escuela de vida comunitaria y de medicinas de la tierra. Es un proyecto muy integral que está caminando en creo que es su cuarto o quinto año. Yo me sumé hace un año y bueno, es un proyecto, son 50 hectáreas de reserva natural y está diseñado Ok. desde la permacultura. Utilizamos la sociocracia como modelo de gobernanza, de toma de decisiones y bueno, decidiendo jugar a esto de crear la realidad que quieras, más allá de reaccionar contra la autoridad y el poder establecido, es, bueno, a ver cómo puedo responder con creatividad. Y a mí me hace mucho sentido, es súper complejo, porque ahí entra, es como muy hermoso la proyección de decir, vivimos en comunidad, en la naturaleza, con este proyecto, con este propósito hermoso. Y cuando estás ahí, adentro te empiezas a dar cuenta que todo lo que estaba afuera se repite Mm, adentro. Eh, y que el verdadero trabajo o el más complejo es el de los vínculos y la comunicación. Podés tener un proyecto con un propósito hermoso, el lugar más lindo del mundo, todo, pero si vos no trabajás en la comunicación y en los vínculos, eso no va a ser sostenible. Entonces ahí lo conecto un poco con ecología vincular, que nace hace muchos años, nace hace como, no sé, creo que 6 años, 7 años, una cosa así. Y nace justo, yo estaba tomando un taller de agricultura sintrópica
que estaban hablando de cómo se creaban cultivos donde las plantas se iban asociando y, por ejemplo, una crecía primero y le daba la sombra a la otra, y después esa crecía y la otra la abonaba. Crean sistemas con la agricultura Tremendo. sintrópica donde las propias plantas se van eh, como vinculando y beneficiando entre sí, y no hay que ni hacerle mucho, va solo, ¿no? Y a la vez que yo estaba tomando ese curso, me iba enterando que en ese lugar, en esa red vincular, había un montón de quilombos, entre peleas, que uno que estaba con uno, después con la otra, que no sé, que era un quilombo. Entonces ahí digo, no, claro, acá hace falta una ecología vincular. Buenísimo con la agricultura sintrópica, la naturaleza, pero si realmente no hay una ecología de los vínculos, si no podemos aprender de eso para llevarlo a nuestra forma de relacionarnos, vamos a estar repitiendo los mismos patrones. Y un poco fue también lo que me pasó con la ecopsicología. La ecopsicología atiende una dimensión, ¿no? A mí me gusta hablar como de tres sistemas, son un poco los que toma el paradigma de la regeneración, que es el sistema de uno mismo, como uno como unidad, el sistema vincular, relacional, humano, podríamos decir, y el sistema que yo llamo cosmos, naturaleza. Entonces la ecopsicología busca como tomar conciencia de que somos parte participante de ese sistema y crea dispositivos y narrativas para reconectarnos con esa esencia de que somos naturaleza. Eh, y ahí, bueno, trabajo con prácticas de eso, que te cierro acá, pero después me doy cuenta que ecología vincular toma eso, pero a la vez se concentra en la vincularidad humana como camino para la evolución de la conciencia y de la humanidad. ¿Cómo lo podrías conectar esto con el retiro, por ejemplo, que diste? O sea, Y el retiro fue un retiro de 4 días, yo le llamé encuentro también, porque justo por esta lógica comunitaria, a veces desde mi perspectiva el retiro es más, bueno, me voy a hacer un trabajo concreto, mm, tengo las cosas a mi disposición, y en este encuentro, por ejemplo, estuvo la cocina al centro, es como todos nos juntamos a cocinar, organizamos, había tareas comunitarias de cuidados del espacio, eh, había posibilidad de tomar decisiones participativas dentro de un cuadro y un esquema, todo diseñado. Entonces, parte de la propuesta era, bueno, vamos a la naturaleza, a explorar los vínculos y a explorar lo que es, al menos por unos días, hacer comunidad. Para entender que hacer comunidad tiene que ver con hacer acuerdos, con tomar responsabilidades mm. y con encontrarnos en un espacio de creación donde no todo está establecido. ¿Y cómo fluyó? ¿Cómo fue ahí la experiencia? Bien. Algo Eh, que recuerdes así como, che, qué bueno, propusimos esto y la grupalidad respondió y se armó esto, viste que en estos enfoques que compartimos que son vivenciales y convivenciales, centrados en lo que está pasando en lo real, uno brinda una pauta, comparte y se crea algo que ni idea, a veces decís, wow, mirá cómo para dónde fue, y alguna cuestión más desafiante, quizás que sí subo, no sé, alguno se desreguló, se cortó solo, no sé, algo que recuerdes. Bien, bueno, de entrada lo desafiante fue lo que propuso el territorio, ¿no? Porque cuando vos haces un encuentro en un spa, una reserva natural, también está sujeto a lo que el territorio proponga, y una semana antes se cayó un poste de luz, se metieron avispas en la casa, hubo un montón de tormentas. Entonces todo lo que uno imagina de los diseños de un encuentro, retiro, tiene que acomodarse a lo que el territorio te está proponiendo. Entonces, ubicarse desde ahí primero. De ahí Y donde, para que hay algo, te interrumpo porque acá hay algo clave para una persona que quizá tiene un proyecto inicial, medio o incluso hasta avanzado, que vamos idealizando lo que ujú, queremos crear y se va confrontando la realidad muchas veces con eso. Y estamos en una época de la inmediatez. Digo, vos vivís a otro ritmo. Eso me parece muy importante. En esta era de la inmediatez, de todo para antes de ayer, mucha ansiedad, muy baja tolerancia a la frustración, lo cual disminuye mucho la capacidad del aprendizaje, de aprender cosas nuevas, porque la frustración va a pasar. No va a salir ujú, mal, no va a salir a la primera, no va a salir a la segunda, y es como, bueno, yo impulso mucho la visión de largo plazo, de che, día a día, momento a momento,
más con una visión un poquito más, ¿viste? Como 6 meses, un año, con la confianza de que una puede ir creando eso que quiere crear, un proyecto de vida, un proyecto profesional. Digo, ¿cómo fue tu proceso con eso, ¿no? Quizá hoy te lo escucho re maduro, pero si podés ir unos pasos hacia atrás, ¿cómo fue eso de ir diseñando, visualizando, visionando, como a veces decimos, y contrastando con lo real y resolviendo? Porque también se trata de eso, de la actitud de no me centro tanto en la queja, sino en dale, vamos, porque la gente va a venir. Y mirá, bueno, Ecología Vincular como nombre de proyecto nació hace 6 años. Tardé 6 años en lograr manifestar una propuesta que yo siento que pudo encuadrar y englobar toda la potencia del proyecto, Mm, o gran parte de la potencia. Antes de eso hice un montón de cosas, muchos años de psicoterapia, donde también fue un gran desafío posicionarme en el lugar de terapeuta y acompaño personas. En su momento, trabajando con vos, de acompañar a otros en su formación. En poder posicionarme como facilitador de talleres, de experiencias en la naturaleza, eh, aprender a coordinar a un grupo, a llevar un grupo hacia donde vos querés y a la vez estar abierto a que eso suceda. Trabajé con equinoterapia, viajé mucho, no sé, digo, fueron un montón de pasitos y cosas mm. que fui creando para poder llegar a decir, creo un encuentro de ecología vincular y que a la vez estaba cagado en las patas. Un poco el pulso nació de, quizá acá en la espiral no estaba fluyendo la energía creativa por procesos que estaban sucediendo acá vinculares y yo me encontré un poco frustrado, entonces traté de encontrarle la vuelta de decir, bueno, ¿hacia dónde puedo llevar la energía creativa? Y la puse en ecología vincular de nuevo y me animé a este sueño de ser un encuentro, ¿no? Con ese concepto y título. Y la verdad que eh, fue una decisión. Lo más importante que te puedo decir es que fue una decisión de decir, lo voy a hacer Fin. y esto va a suceder. Sí, sí. Y, y, y dije, porque lo sincronicé con mi cumpleaños, que es el 21 de octubre, y esto fue el 24, dije, si somos 5 celebrando mi cumple, igual está bien. Igual es una fiesta. Fuiste a lo chiquito, primero, como mentalidad, digo. Voy Como a ver mentalidad con cuánto dije, estoy contento. Con 5 estoy exacto, contento. eso fue fundamental. Dije, si somos 7 celebrando mi cumple, ya está re bien, está buenísimo. Ahora, si somos 20 en un encuentro, está mucho mejor. Y me direccioné y le metí hacia eso y sabía que estabas sembrando. Entonces, como sabía que estabas sembrando, le metí mucha energía, no aposté a que eso me diera un rédito económico. O sea, el gran beneficio y victoria era que eso sucediera. Y, y lo Darlo empecé a todo, hacer. esta lógica, darlo todo sin esperar los resultados, ¿no? Como me centro más en el proceso de laburar, de enfocarme, de actuar, de priorizar, y después el resultado es una consecuencia. Sí, totalmente, totalmente, y a la vez no quemarme. Mm, Como mm, aprender que darlo todo no es hacerme daño, total. sino darlo todo es darlo todo cuidando, resguardando mi salud mental, mi salud física. eh, Va a implicar esfuerzos extra mentales, físicos, energéticos, pero no al punto que te hagas daño a vos mismo. Y eso implica un trabajo de autoconciencia también. Y bueno, después hay algo de, están los miedos. Yo estaba con un montón de miedo de crear algo así, pero fue observarlo y caminar. Y después van apareciendo aliados solos. Si estás Mucho laburo enfocado, emocional hiciste, vos. Te digo, porque mucho justo laburo. vengo, digo, a veces hablamos demasiado, ¿viste? La estrategia de redes sociales, marketing, de todo, y nos olvidamos el ADN de la cosa, que ayer lo trabajamos en una grupal que di, que es el crecimiento emocional. O sea, hoy en día hay una epidemia, podemos decir, o pandemia de déficit de atención. Qué casualidad que estamos profundizando la era digital, cada vez más pantalla, cada vez más pantalla.
Y para Gabor Mate, lo tenés a Gabor Mate que habla del trauma, es muy básico, es como, che, si no podés prestar atención es porque hay mucho malestar emocional acumulado, ¿no? Entonces no te vas a poder enfocar, no vas a poder tomar buenas decisiones, etcétera. Digo, en tu caso, es muy loco porque digo, vos ya llegaste también en el 2021, lo acompañé a Balta, ya tenías un recorrido. Yo en general ya desde ese año acompaño gente que ya viene con un recorrido. Me acuerdo que Me acuerdo una de un ritual que hiciste, no sé si fue ayahuasca, qué sé yo, creo que sí. Claro, yo no te sugería hacerlo, lo hiciste vos. ¿Qué quiero decir? Que el dispositivo con el que trabajábamos, que yo en esa época estaba mucho más centrado en lo somático, en la respiración, había un momento de acostarse a respirar. No es que yo le doy a Baltasar esto, tenemos un dispositivo que gracias a la vida yo pude llegar a ese dispositivo, llegó hacia mí, que nos conecta con la vitalidad que ya está dentro nuestro. ¿No? Hay algo de, estamos respirando, entonces hay algo muy de, estamos ahí con la vida, digo, si no respiro no estoy vivo. Eh, y cómo eso catalizar es como que mueve una energía, e impulsa movimientos en la toma de decisiones espontáneas. No es tan, viste, como una cosa controlada de la mente, yo sé qué decisión voy a tomar, sino que a veces sí es así, obviamente, pero dispara como una suerte de insight o claridades. Y digo, wow, puedo ver en esa sesión, vos hablaste de abrir el corazón, ¿no? También me acuerdo, eh, con el Balta que sos hoy. Yo puedo conectar como ese hilo conductor de la apertura, de amor, no sé, como le llamemos, y no para meternos en algo recontra hippie, pero sí, se Mm. trata de eso, porque la verdad que el sistema va un poco a acorazar los cuerpos, a cortar la El lugar, ternura, a cortar cuestiones muy humanas que pueden florecer, digo, con las prácticas y los sistemas que investigamos. Me fui para cualquier lado, pero no sé, vi no, me algo ahí. encantó, me encanta, me encanta. Creo que el Balta del 2021 estaba en potencia en quien soy hoy, en una esencia, obvio, era un Balta con mucho más miedo, muchísimo más miedo, un Balta que empezaba a conectar al corazón, Mm. y el corazón desde la mente nos podemos confundir, nos pueden controlar con narrativas, con creencias. Por eso muchas tradiciones espirituales y pueblos originarios dicen camino del corazón, porque es una frecuencia que no pueden controlar desde creencias y narrativas. Eh, y el camino del corazón es el camino para trascender el miedo, que al final en general es lo que nos estanca. Mm. El amor abre, expande, y el miedo achica y contrae. Como amor como confianza también a veces está bueno como Amor como asociarlo a... confianza, exacto, amor como confianza, amor como disponibilidad a, a conectar con el poder creativo. El amor es una energía, el amor es la energía creadora. Nosotros lo mejor que podemos hacer es afinarnos como instrumento para que ese amor fluya. Y esto lo podés llevar a crear proyectos o a vivir en tus vínculos. Cuando yo vivo desde el miedo en las relaciones, desde el miedo a que la otra persona haga tal o cual cosa, eh, y no estoy permitiendo que el amor fluya, ¿no? Cuando quiero retener al otro, controlar lo que hace o deja de hacer, eh, en algún punto estoy bloqueando el canal del amor. Y a la vez, para mí el amor, no podría decir que el amor es libre. El amor es toda la creación y quizá lo que nos toca hacer es eh, darle libertad, permitir que sea libre. Me das un Eh, instante que tengo dos preguntas que son muy claves, que me parece que ahora nada, me encanta como esto de la atención flotante, ¿no? Como escucharte me hace recordar, me trae información. A ver, tengo dos. Una es entre lo personal y lo profesional en esta época, y la otra es entre lo personal y lo profesional más desde lo académico. Es una pregunta muy clave de nuestra relación y que también puede traer muy buena data para quien vea este video en relación a con quiénes podemos trabajar o con quiénes no, digo, porque fuimos consultante o paciente y profesional y después creamos algo juntos, que esto es algo que mucha gente no se permite o no se habilita.
dame un instante, esto todavía no. Que es, en relación a lo que venías diciendo, el concepto, la imagen o la práctica de la red afectiva, que mucha gente lo puede tener muy lejos todavía. Esto, profesionales con mucho talento, con multifacéticos, con distintas herramientas, con una búsqueda, y que todavía no están entrelazadas o tejides con un entorno que les refleje la actualidad de quiénes son, ¿no? Y para mí es muy importante comunicarle a ese profesional y cómo la red afectiva va evolucionando. Cómo no, esto yo es algo que lo vi yo también estuve aislado y sintiendo como, che, tipo, era más viejo a los 30 que ahora, ponele. 30, 32 yo me sentía más viejo que ahora, por ejemplo. Y era algo de, che, ¿para dónde va esto, no? Y de repente me fui entrelazando a los 32, 33, tengo 37 ahora, y ahora es una cosa re viva. Hasta de hecho tengo que limitar la red porque es hermosa la red en la que de la que formo parte, creo que vos también estás en esa. Y en esta época donde todo lleva, parece, al aislamiento, a cuidar lo propio, la cosita, viste, mi plata, mi proyecto, no sé qué. Y bueno, ¿cómo es eso de nutrir la red, nutrirse, relacionarse? Que también cierro con esto, ¿no? Que para mí tiene que ver mucho también con la relación con uno mismo. Lo nombraste en los tres sistemas, pero quiero hacer hincapié en ese porque en mi experiencia fue mucho laburo propio para resonar también con otras personas nuevas, ¿no? Como eso de conocerme, profundizar en mí, llorar o elegirme, no sé, dejar de rechazarme también, ¿no? También ahí pude encontrarme con otras relaciones y confiar en que yo puedo tener otras relaciones y ahora ya estar establecido en otras relaciones, ¿no? ¿Qué te viene con esto? A nivel personal y profesional también, ¿no? En esta era más de acuario, ¿no? Bueno, vuelvo al paradigma comunitario, al habitar espacios donde podamos relacionarnos de otra forma que no sea consumidor, prestador de servicio o de vendedor de algo. Cuando llegas a un espacio donde no están esos roles y el rol es hacer una tarea con un propósito, que puede ser desde juntarse a cocinar hasta juntarse a barrer la calle, armar una huerta, eh, pero donde salimos del rol de consumidor, incluso cuando salimos con nuestros amigos, vamos a comer a un lugar, qué sé yo, no sé, eso por un lado. Y después empezar mm, vuelvo al miedo, confiar en que si yo me conecto conmigo mismo, voy a empezar a conectar con las personas que estén resonando en lo que yo 100%. estoy, y que eso implica dejar de pasar tiempo con personas que no están en esa, porque eso me va a traer conflicto, frustración, y hasta voy a terminar proyectando en el otro mi frustración, ¿no? Pero no, porque los otros no me dejan tal cosa. Porque, entonces, mi camino desde chico fue como los viajes, me dieron todos. Como el viaje es un dispositivo para la sincronicidad y Bueno, para la transformación de la identidad. Y mucho tiene que ver con eso, de en qué marco yo hago mi identidad, me reconozco en quién soy. mucho del cuerpo también, de moverse del lugar conocido, de incomodarse. El viaje está muy romantizado y es re incómodo viajar también. Es re Y cómodo. todo lo que te expone, también esto de el entorno, ¿no? El entorno, hay mucha gente que le cuesta esa toma de decisiones, yo lo enmarco dentro de la toma de decisiones difíciles, que es ver, che, que con quiénes me estoy relacionando. La verdad que es difícil a veces, pero es necesario también esa cruda honestidad en pos de ese crecimiento, evolución de, che, acá nos estamos intoxicando, ¿viste? Como hay queja, no me eleva, no me nutre, no nutro, es como... Y de repente cuando te encontrás en un entorno diferente, te das cuenta también de lo espontáneo que surge, ¿no? Ah, mira cómo soy alegre, ah, mira cómo soy creativo, ah, mira cómo me encuentro con nuevas formas de ser. Ujú. A Sí. ver, estamos por un tema de tiempo, esto podría ser eterno, tenemos unos 10 minutitos más, pero podría ser eterno. Si querés decir algo obvio sobre esto que te quede, te escucho y ahora te nombro esto más de nuestro laburo que me parece súper No, interesante. solo vuelvo a eso de lo que traen las prácticas comunitarias, que es que unen al uno mismo con el sistema vincular humano con la naturaleza.
Por eso Hermoso. para mí es como la gran llave, la práctica comunitaria. Eh, si vos lo pensás, es el gran dispositivo de salud, y es contra lo que atenta a la vida de consumo, está buenísimo ser consumidor también, pero si no podés jugar otro rol que no sea ese, te vas a perder de la integración. Hermoso. Gracias, Walter. Sí, enorme. Como para asimilarlo, escucharlo y llevarlo a la práctica, sobre todo, ¿no? Esto de las narrativas y a mí me interesa mucho la acción creativa, cómo nos movemos en el día a día y que no quede en un bla, 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 como quizás en distintos dispositivos clásicos tradicionales de psicoterapia, ¿no? Acá hay mucho de hacer, de moverse, de pensar, de sentir, pero también actuar, de meditar y accionar. Y bueno, quería como cerrar un poco, ni siquiera cerrar, abrir, pero para ir completando de a poco, medio apuro de, bueno, eso que, ¿cómo es laburar con pares, ¿no? Yo cada vez me encuentro trabajando cada vez más acompañando procesos de gente que me inspira mucho, que me parecen enormes, que digo, wow, mira el proyecto que tiene y me está eligiendo a mí para que le acompañe. Y bueno, había una suerte de resonancia en el momento que nos conocimos, como de, bueno, podíamos ser amigos, pero había una realidad en ese momento que quizás yo estaba más posicionado en la consultoría y vos todavía no, y hubo una elección consciente de trabajar conmigo, algo se ve que te resonó, y bueno, tuvimos un ciclo de un año, que yo ese año, el primero, lo recuerdo muy fluido, o sea, tomaste también las primeras grupales que yo daba solo, me acuerdo, eh, y después cerramos, hubo una mudanza, y ya después no, hasta nos cruzamos presencial, porque hacíamos virtual, y esto de que decías del viaje y la sincronía, nos cruzamos después, o sea, terminamos online y nos cruzamos al mes en Mar del Plata, en una comunidad de contact, otra vez la sincronía, la comunidad. eh, y al toque dijimos, che, vamos a juntarnos a ver si creamos algo juntos, y trajiste una idea, y bueno, tuvimos ahí un montón de quilombos vinculares, pero fue lindo, lo sostuvimos un año. ¿Qué, qué pensás hoy de esta cuestión de trabajar con gente conocida o gente, viste, como, estamos en esto, la era de Acuario, hay algo de lo deforme, hay algo de lo rebelde, hay algo de lo creativo, de la red, y en la academia en general no recomiendan, hay como reglas muy rígidas y firmes de no trabajar con alguien que acompañaste, hay cuestiones éticas que para mí tienen mucho sentido en relación a la sexualidad, pero hay otras que hemos cuestionado y muchas personas hoy en día están cuestionando. Yo he trabajado con personas, hasta con familiares que con responsabilidad y mucha claridad de adultez hemos podido entendernos de, che, vamos a trabajar de esto un cierto tiempo y ha fluido un montón. He acompañado a una jefa mía, muy loco, alguien que fue mi jefa 5 años, o sea, la acompañé yo después, rarísimo. Y eso hoy en día está facilitado, ¿no? Como pros, contras, ¿qué recordás? Algo que puedas compartir, que si alguien escucha este video diga, wow, qué flash esto que Bien, está contando. bueno, a ver, sí, es largo, Sí, hay largo, varias pero aristas para cinco tocar. últimos 5 minutos. Bien, ahora voy a tratar de tocar algunos puntos de acupuntura. Por un lado está, eh, cuando hablamos de la era de Acuario, es importante tener conciencia de que la astrología y el lenguaje astrológico tiene un orden de ejes de pares complementarios, ¿no? Ejes de polaridad. Cuando hablas de Acuario, estás hablando del Leo. Acuario es la red de centros interconectados y Leo es el centro. Entonces, para poder crear desde lo acuariano realmente, uno tiene que estar muy enraizado en su centro, cada uno de los que esté en el proyecto. A la vez es muy saludable cuando queremos crear proyectos grupales o con pares, que cada uno tenga sus proyectos personales para que no se cargue al proyecto grupal, o de expectativas que quizá no puede contener y dar a fluir, de frustraciones, de lo que sea, para entender que los procesos grupales a veces también tienen su propia organicidad y su propio tiempo, que no es el tiempo que yo quiero. ¿Bien? Entonces eso, número uno, como si queremos crear desde lo grupal, también tener tu proyecto personal donde vos seas el rey, porque ahí entra la toma de decisiones, la jerarquía y el poder. Eh, También muchas veces queremos
crear desde lo grupal sin un orden estructural, porque no sabemos, porque estamos tratando de volver a eso desde algo nuevo, eh, y no sabemos cómo ordenar los roles, cómo ordenar las decisiones. Hay que trabajar mucho en la asertividad de la comunicación y mucho en lo que uno mismo quiere y necesita y en la propia soberanía, de decir esto sí y esto no, y esto me cabe así, esto me... Y bueno, en nuestro propio proceso, puedo hablar por mí, eh, yo creo que no estaba tan parado en mi centro. Yo no estaba tan parado en mi centro y ni en mi propio proyecto, como creo que vos por ahí sí. Entonces ahí había un desequilibrio y después creo que tampoco hubo del todo claridad en este orden de estructura, ¿no? Organizativo, de, bueno, a ver, eh, ¿cómo se distribuye el poder? Básicamente estamos hablando de eso. El poder, la definición del poder es tener la posibilidad de movilizar recursos para satisfacer necesidades. Eso viene mucho de la comunicación no violenta, me encanta. Eh, bueno, no sé, me sale Hay tocar algo eso como, hay algo bastante. delicado que, en crear algo con alguien que ya acompañé, o alguien que esté escuchando, o vos si creas algo con alguien que acompañaste, que es que hay mayor poder, entre comillas, en mí, por ejemplo, ¿no? Si yo te acompañaba a vos, porque digo, poder de energía de algo de, che, hubo roles por un año, ¿no? Y eso a mí me pasó con personas que me acompañaron a mí, que yo sentí que había abuso de poder, ¿no? En cambio, entre nosotros había una diferencia de criterios, ¿no? Que Balta después creó esto que hoy nombró con mucha claridad de la distribución de los roles y la sociocracia, y yo quizá venía con una bajada más vertical, más verticalista, como, bueno, el líder que baja la línea. Fue muy interesante, estábamos creando algo nuevo y tuvimos quilombos, pero la verdad que estuvo buenísimo ese año y nos reorganizamos. O sea, obviamente tuvimos un montón de asperezas, más había horarios, ¿viste? Había responsabilidad, había mails, creábamos documentos. Creamos un Instagram para el proyecto que todavía está ahí, que es el psicólogo, lo pueden buscar como Red Psicólogos en Movimiento. Son experiencias, ¿no? Que acumuladas en el tiempo después llegan a lo que somos hoy. Eso me parece muy, muy, muy bonito. Eh, y sobre todo creo que es empoderante también cuando hay, pues yo puse mucho límite, viste, medio rígido, no sé qué, pero a la vez es como que le estás dando autoridad al otro. Digo, ¿qué podrías digo, para ir cerrando luminosamente, porque tenemos miles de cosas para hablar, pero digo, ¿qué sentís que quizá de la relación, que quizás hoy otra persona lo puede ver en vos también, ¿no? Esto decís de estar en el centro, más allá de los criterios, ¿qué sentís que tomaste del espacio que te nutrió para lo que hiciste hoy, que quizás hasta expandiste cosas que yo no expandí, ¿no? Pero digo, ¿qué tomaste del espacio? ¿Y qué le dirías a una persona que duda a veces de invertir en lugares como estos, ¿no? No sé, yo hoy no dudo de invertir en mí porque sé que eso se me vuelve Mm, multiplicado, ¿no? Como para ir integrando bien, y buenísimo. cerrando. Algo que tomé del espacio y que aprendí mucho de vos tiene que ver con eh, estructurar una propuesta. O sea, era algo que yo no sabía cómo diseñar y facilitar un taller, que eso tiene tiempos, cómo acompañar a una persona a llegar a tu propuesta. Mm, Eso también fue algo que aprendí mucho. Empezar a discernir los canales de comunicación. Bueno, no nos vamos a hablar por nuestro chat, falta, nos vamos a crear un chat que se llame proyecto no sé qué, ¿no? Entonces, eso empieza a ordenar la comunicación, a darle espacio a lo vincular eh, previo al operativo, ¿no? Como lo emocional, por más que quieras que no esté, está. Entonces, si vos no abordás, me acuerdo que empezábamos eso, las reuniones respirando un ratito, cada quien contaba en qué estaba, todas cositas que luego fui integrando y hoy ya son parte de mí, me parece que ese espacio y el trabajo con vos me lo trajo. Y después, la propia experiencia de animarnos a jugar, cambiarle roles. Tuvimos conflictos, hoy estamos en otra etapa después de mucho. Creo que sin duda mi vínculo con vos y todo eso ha hecho mucho a mi evolución como ser humano.
Eh, em, Un montón, amigo. creo que Tremendo, un montón. Confesiones fuertes. Qué lindo. Bueno, es mutuo, es mutuo. Tremendo. Gracias por prestar tu tiempo para este espacio. La verdad que para mí está siendo un flash poder reencontrarme con personas que he trabajado para nutrir esto, la plataforma y también inspirar, porque hay mucho humo y todos esto de la espectacularización de la vida, del Instagram y todo muy el éxito, y me interesa mucho mostrar en este canal como algo de lo humano y lo real, ¿no? Como la transparencia y hasta decir cosas políticamente incorrectas, etcétera, ¿no? Pero que sea, que refleje lo humano y que conecte sobre todo personas que estén en la misma, que estén buscando lo mismo, porque la era digital va a seguir, ¿no? Estamos en esta y, bueno, cómo nos vinculamos con ella me parece que es una pregunta que nos va a seguir acompañando. ¿Cómo me estoy vinculando con lo digital? ¿Cómo me voy a seguir vinculando? Y cómo humanizarlo constantemente para que no se nos despersonalice o... eh, sí, eso, flasheemos que las personas son números, etcétera, que podemos caer ahí muy fácil y nada, eso, apostar a la vida más allá de lo que ocurra, ¿no? Con este planeta que, bueno, lo están gobernando ciertos personajes puros. ¿Algo más que quieras nombrar, Balta, para cerrar? eh, no, no, muchas gracias. Muchas gracias, amigo, hermano. Te aprecio mucho y la verdad que creo que lo que estás haciendo tiene mucho valor. Tiene mucho, mucho valor y me parece una propuesta muy integral, realmente. Tomar los vínculos, las emociones, lo operativo, la creatividad, las historias personales, no sé, me parece buenísimo lo que estás armando y te felicito también. Gracias, hermano. Abrazo enorme. Un placer y vos también. Mucha inspiración me trae lo tuyo. Síganlo a Balta, ecología.vincular, es el Instagram. Sí, Ahí ecología.vincular. síganlo, que está buenísimo lo que hacen y si pueden sumarse, mucho mejor. Ahí vamos.